Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Senderos. Este es el programa radial de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Les saluda en esta hermosa mañana su hermana y amiga Yadira Torres Rivas. Hoy en Sendero se encuentra con nosotros nuestro obispo Rafael Morales. Buenos días, obispo. Buenos días, Yadira. Buenos días al pueblo de Dios que nos ve y nos escucha a través de nuestra emisora radial y de las plataformas sociales de la iglesia. Buenos días a la reverenda presbítera Ana Rosa Méndez, que nos acompaña aquí también para la sesión de la Mesa de la Palabra. Buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí hoy, este domingo, lleno de la gracia del Señor. Y estamos contentos, Yadira, así que vamos primero a ver qué pasa en la diócesis y luego pues compartimos la palabra. Bueno, vamos a compartir con las personas que nos escuchan que vamos a tener una jornada de oración. Esto va a ser del 15 al 22 de noviembre, una semana completa, todos los días con profunda oración, señor obispo. Mira, Yadira, siempre todos los días tienen que ser momentos de oración. Es más, voy más lejos. La vida de todos nosotros y nosotras debe ser una jornada de oración. Y de alguna manera siempre tenemos que estar en sintonía con Dios, no importa lo que nosotros realicemos, siempre de esa sintonía de existir. No obstante, nos parece bien importante sacar ese periodo de tiempo para tener un espacio único, un espacio preparatorio. Ya estamos finalizando el año eclesiástico y siempre es bueno pues buscar ese medio. Entonces, pues ya todo el componente que tenemos en la diócesis de pastoral, evangelismo digital, está trabajando en una iniciativa que tiene que ver en esas fechas con la jornada. Hay un lema que nosotros vamos a presentar formalmente, pero el lema va a ser: me presentaré y me postraré ante ti. Y me presentaré porque nosotros estamos ante Dios, siempre tenemos que presentarnos ante Dios como somos. Y nos postramos porque reconocemos en Dios todo. Y nosotros pues somos sencillamente sus criaturas. Y conocemos ante Dios pues que Él tiene el poder para podernos animar en medio de todas estas situaciones. La jornada va a ser muy interesante porque va a comenzar un domingo, que es el 15 de noviembre. Más detalles, vamos a hacerlo más adelante, pero vamos a comenzar en la catedral con una transmisión en vivo y luego pues vamos a tener distintas transmisiones durante toda la semana a cargo de los diferentes movimientos que tiene la iglesia, porque tiene que ser una oración colegiada, una oración de todos y de todas. Vamos a llegar al momento en que ese domingo va a ser Cristo Rey, después culmina la semana. Y todos recordarán que siempre acostumbrábamos el día de Cristo Rey como el día de la Iglesia Episcopal, el día en que todos nos juntábamos. Este año, pues por la situación de la pandemia, no nos podremos juntar físicamente, pero sí nos vamos a juntar de otra forma. Así que el día 22 de noviembre, cuando clausura la jornada, vamos a tener la fiesta de Cristo Rey, las celebraciones en todas las feligresías, una a la misma vez a las 10 de la mañana, y la homilía pues la vamos a transmitir desde la catedral para todas las feligresías, de manera que tengamos un espacio de encuentro común. Y luego cada uno siga su Eucaristía, para recordar que sí, que ese es nuestro espacio. Así que les invito a abrir el corazón, ya habrá la promoción, ya habrá las instrucciones, y es nuestro deseo que la jornada provoque mucha participación de la gente. Claro, este tiempo que hemos estado viviendo ha sido un poco difícil y, como dice el obispo, nuestra vida completa debe estar en oración por tantas y tantas cosas. Primero, dándole gracias a Dios, ¿verdad?, por la bendición de la vida, de estar juntos y juntas, y después pedirle por tantas cosas, ¿verdad?, que tenemos que pedirle en estos días. Va a ser una gran oportunidad de que estemos juntos, aunque sea en forma virtual, que estemos juntos y juntas, cada uno en su feligresía, en su espacio, en su hogar, y que nos podamos conectar para estar, ¿verdad?, frente a nuestro Señor en oración. Por otra parte, tuvimos un taller para el clero de la 9ª provincia, el duelo durante la pandemia. Como recurso tuvimos a la doctora Enid López. Esto fue el viernes pasado, el 25 de septiembre. Sí, es como parte de este proceso. La 9ª provincia también ha querido hacer algunas cosas, algunas actividades. Y algo que nos pidieron es que hubiera un taller para cierres, para momentos de duelo, de despedidas. Se dio esa capacitación al clero. Yo estoy ahora pensando a nivel diocesano ver cómo muevo algunas de estas capacitaciones que hemos hecho al clero a los laicos en general. Y quiero decirles eso porque no solamente el clero necesita la herramienta, los laicos también las necesitan.
y estamos en este momento pensando cómo podemos hacer alguna actividad tipo Zoom. Tenemos la tecnología para que laicos se incorporen y para que laicos también puedan nutrirse de lo que estamos haciendo. Porque ha sido una época muy dura. No podemos negar que este tiempo y este año ha sido difícil, ha sido inesperado, ha sido inexplicable, ha sido pues frustrante en muchas ocasiones, ha habido cansancios en el medio del camino. Lo importante es que no nos detengamos, que cuando nuestras fuerzas físicas estén fallando, las del espíritu siempre estén. Y estos talleres pues nos alimentan hacia eso. Un dato que olvidé decir ahorita y quiero traerlo a la mesa. El clero siempre tenía sus retiros 3 días después de Cristo Rey, de lunes a miércoles, pero sí va a tener su retiro este año el día 23, lunes, y va a ser un retiro virtual. Así que vamos a tener esa experiencia de tener ese retiro virtual que nos va a ayudar un poquito pues a estar en la sintonía con Dios también a los que estamos sirviendo. Cleros y laicos necesitamos alimentarnos de muchas cosas, así que quiero dejar sobre la mesa que vamos a identificar los medios para tener este tipo de talleres para los laicos también. Por otra parte, también este pasado sábado se llevó a cabo el encuentro para deanes, directores de centros de estudios anglicanos y seminaristas de la 9ª provincia. Hemos tratado de promover, como presidente de la provincia, que se den actividades en la misma y que vayan preparando el camino para un futuro. Como bien saben, a mí me tocó servir ahora en la presidencia y eso no estaba en el libreto. Y lo he tenido que hacer este último año. Y algo de las cosas que hemos acordado con el Consejo Provincial es por qué no hacer cosas. No hay nada que nos impida hacer cosas. Simplemente hay que hacerlas distintas. Y a eso ha venido todos estos talleres. El que está, que se dio el sábado y sigue el próximo sábado, está dirigido a reflexionar sobre la formación del clero y que los seminarios se hablen. Porque en la provincia pues tenemos centros de estudios teológicos y tenemos 2 seminarios, que es el seminario que tiene la República Dominicana y el de Puerto Rico. Y es bueno que conversen, es bueno que se reflexione sobre cuáles son los retos que va a haber en la formación y en la educación de los sacerdotes y diáconos en la era pospandémica, porque va a llegar esa era pospandémica y tenemos que atender las necesidades del pueblo de otra forma. Así que creo que fue un buen encuentro, ha sido una buena reflexión y espero que el próximo sábado así continúe con ese espíritu. Amén. Como siempre, la Diócesis de Puerto Rico, ¿verdad?, hace muchas cosas, aunque estemos en estos tiempos, para responder a esas necesidades que tiene el pueblo de Dios a través de toda la isla. Y vamos a pasar en este momento a la reflexión, a la mesa de la palabra, donde vamos a estar discutiendo un poco sobre el Evangelio de esta mañana, que está tomado de Mateo en su capítulo 21. Y lee así: Después de esto, Jesús entró en el templo. Mientras estaba allí enseñando, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús le contestó: yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. Comenzaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Y no podemos decir que fueron los hombres, porque tenemos miedo de la gente, ya que todos creen que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces él le contestó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Jesús le preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó: no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó: sí, señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos, y Jesús les dijo: les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia, y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud
para creerle. Vamos a reflexionar en este momento. Como no, y la mesa de la palabra está servida y empieza pues la reverenda presbítera Ana Rosa Méndez a traernos los primeros platos de esta mesa. Amén. Como hemos escuchado en este evangelio, hay una descripción de un conflicto de Jesús con unas autoridades religiosas. Uh-huh. Y en esos tiempos, en esa época, ser un líder político era ser líder religioso también. Y ahí entra ese conflicto entre quién tiene la autoridad. Pero Jesús se impone ante ellos. Jesús, con una visión revolucionaria, uh-huh, con una visión nueva, nos deja ver que no somos dueños ni tenemos la autoridad para manejar las situaciones. Hoy en día en nuestros templos podemos ver esta situación. Nos creemos dueños y señores y no abrimos oportunidades a que otras personas saquen sus talentos. Cuando a Jesús se le pregunta, Él responde como lo que es, como es, con la autoridad que tiene de ser el Hijo de Dios. La respuesta de ellos que le dan a Jesús es calculada. Ahí vemos la hipocresía. Ahí vemos valores que Jesús quiere resaltar, pero que ellos no quieren dejar ver. No quieren sacar lo mejor que ellos tienen. ¿Por qué? Porque no quieren perder el poder. Jesús representa una amenaza. Amenaza a la autoridad supuesta de esa época. Uh-huh. Y para manejar la situación, Jesús le presenta la parábola de los dos hijos. Y ponemos el padre, que podría ser el mandato que Jesús nos da. El primer hijo, ¿qué hace? Dice que no lo va a hacer, pero luego se arrepiente y lo hace. El segundo dice no categóricamente. Reta al padre, reta a la autoridad. Hoy nuestras sociedades se constituyen en retos continuos. Hoy nuestras sociedades están en competencia. Los mismos hermanos, no podemos dejarnos llevar por la voluntad de Dios. En esta mañana nos hace una invitación bien grande, una invitación hermosa, que no nos neguemos a ir a trabajar. Porque el llamado es para todos, reverenda presbítera Ana Rosa, para todos y todas. Y a mí una de las cosas que me llama la atención del Evangelio de hoy es que nos exige una respuesta desde el corazón, una respuesta auténtica. Ir a la viña, pues es un llamado universal, es un llamado, la viña es el reino de Dios, la viña es todo lo que tenemos que hacer. Y depende de nuestra generosidad en las respuestas, como tú bien decías en la reflexión que estás iniciando, la autoridad, este discurso pues va dirigido pues también a esas autoridades religiosas de la época que pues se dedicaban más bien a las cosas que hacían, pero no a las cosas a hacerlas desde el corazón. Y Jesús pues lo que quiere, como tú bien señalas, es revolucionario completamente, porque lo que está diciendo, mire, aquí está la invitación hecha y los que la están respondiendo son los que ustedes señalan como pecadores, que están como marginados, como gente que tiene todo tipo de defectos. Y tú sabes que yo siempre he dicho en muchos foros, y se lo digo a los seminaristas, que Dios llama al que le dé la gana. Dios llama a las personas como son y las llama para que hagan el trabajo. Y ese llamado pues se acoge o no se acoge. Y fíjate que en la parábola que tú estás diciendo, acogen precisamente a aquellos que tienen cambiado la actitud para creer, que fue lo que pasó en el ejemplo de aquel primer hijo, ¿verdad? Que sí, digo, no, yo no voy para allá, a mí no se me ha perdido nada allí, a mí conmigo no cuentes para nada. Y de momento, pues cambió y se fue. Ahora, la otra persona que dijo que iba, no fue. Y ahí es que estamos, porque nosotros estamos a veces en ese dilema, decimos que vamos y no vamos. Y no vamos. O decimos en el momento que no vamos y vamos. Y es importante que veamos nuestro corazón y nos convenzamos de una realidad, que Dios nos llama como somos a participar del proyecto, que no es de nosotros, es el proyecto de Dios. Y en ese proyecto de Dios todos y todos somos colaboradores, ¿verdad? ¿Y qué dice la laico aquí del grupo? Porque miren, es muy interesante lo que estamos trayendo en esta mañana del Evangelio de Mateo, porque cuando yo lo estaba leyendo también pensé que la primera parte del Evangelio también trata de cuestionar un poco dónde está nuestra fe. ¿Cuán fuerte es mi fe para yo creer absolutamente que Dios existe, que es el motor de mi vida, que es mi maestro? Hay un cuestionamiento de fe. ¿Cuán fuerte es mi fe para yo creer? ¿Verdad? Yo creo que es la primera parte. La segunda parte también nos lleva a reflexionar mis decisiones en cuanto al trabajo de Dios, la oportunidad que yo tengo de decidir sí o no.
pero cuán importante es para mí como ser humano cristiano decidir con firmeza que sí, yo voy a aceptar lo que Dios quiere en mi vida. Cuán fuerte, con cuánta fuerza, ¿verdad? O con cuánta entrega yo hago el trabajo para Dios, porque no deberíamos titubear. El trabajo para Dios no es algo que uno puede meditar, es para mañana, es para pasado, cuando me sienta mejor, cuando tenga más fuerza, cuando tenga más dinero. No, cuando Dios nos llama, nuestra respuesta tenemos que ser decididos, tenemos que ser firmes, tenemos que aceptar eso que Dios quiere que nosotros tengamos que hacer. Yo pienso que los hijos titubearon porque tuvieron la oportunidad de pensar si lo iban a hacer o no. Eso es lo primero. Y yo creo que en el camino de Dios todos tenemos que ser firmes, tenemos que ser decididos, y la respuesta tiene que ser de forma inmediata, porque Dios nos hace esa invitación profunda, pero también Dios nos deja, ¿verdad?, la oportunidad de decidir sí o no. Eso es algo nuestro. Pero si yo soy un ser humano que amo profundamente el Evangelio, que es un Evangelio vivo, si yo amo profundamente y estoy en el camino, ¿verdad?, y estoy decidido que Cristo, ¿verdad?, es ese motor, pues yo tengo que hacer caso a lo que Cristo quiere que yo haga, y con humildad aceptar eso, que aunque a veces no es lo que nosotros quisiéramos, eso es el propósito de Dios en nuestras vidas, y yo con fe, con decisión, con entrega voy a decir de inmediatamente que sí, que yo lo voy a hacer. Y en esa línea, Yadira, se nos invita a soltar los apegos. Eso es así. Por los apegos, muchas veces no contestamos un sí firme, por la comodidad, por no querer trabajar construyendo en una nueva oportunidad. Y hoy en este evangelio se nos demanda ser sinceros, a ser sinceros con nuestro trabajo, a tener misericordia. Nos llama a que actuemos con amor, a no tener agendas ocultas como tenían. Sí, esos líderes. Esos líderes de la época. Dios quiere que hagamos su voluntad y nos da un libre albedrío. Nosotros podemos seguir ese camino que Él nos da tan hermoso, que nos muestra, pero también podemos rechazarlo, como lo hicieron los hijos de ese Señor. Y fíjate qué interesante que nos lleva también este evangelio a una pregunta, la pregunta inicial que se le hacía a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? Y tú sabes que esa pregunta se nos puede hacer a nosotros ahora. ¿Con qué autoridad usted está hablando? ¿Con qué autoridad está haciendo esto? Siempre estamos cuestionando las cosas. Yo creo que hay una respuesta bien sencilla a la autoridad. Y la autoridad, mira, viene de ese evangelio, viene de la buena noticia, viene de ese referente grande que es Jesús de Nazaret, con todo lo que Él hizo para que tengamos vida. Y hay otro referente que es bien importante para los cristianos y cristianas, y por lo menos yo me he esforzado de mi vida, más allá de ser obispo, yo estoy hablando como cristiano y como ser humano, que me ha ayudado mucho a ver ese concepto de la autoridad, y la autoridad se lleva precisamente desde la caridad. No hay una regla más grande, no hay yo diría, no hay un canon más grande, no hay una regla más grande que la misma caridad, porque esa caridad, que es la expresión más alta del amor, es la que nos tiene que acercar a Jesús y la que tenemos que reflejar. Y Filipenses, que es la lectura de hoy, la segunda lectura de hoy, domingo, nos da unas claves que tenemos que destacar, porque nosotros en la mesa de la palabra tenemos que discutir cosas que nos sirvan para la semana, que esa es la realidad, y cuando vayamos a la celebración pues nos vamos nutriendo para poder seguir atravesando este desierto que estamos haciendo, pero lo vamos a atravesar. Fíjense las tres claves, y las encontramos en los primeros versos de la segunda lectura de hoy. Son tres. Hay que vivir pensando que si Cristo nos anima, sí, que Cristo es el que nos da el ánimo, y ese ánimo es el movimiento, ese ánimo es la fuerza, la vitalidad, la vitamina que nos tomamos. ¿Cuánta gente hay tomándose tantas cosas, verdad? Pues Cristo es el que nos anima, y los cristianos y cristianas tenemos que creernos en esa primera parte. La segunda, el amor nos consuela en este caminar que hemos tenido, en las privaciones, que si nos encierran, que si no nos encierran, que si nos ponen en un sitio, que si hay que usar la mascarilla, que hay que lavarse las manos, que cuando se acaba esto, de dónde estaba mi rutina, dónde la dejamos. No es fácil, porque el que le está hablando también se las ha visto. O sea, yo estoy metido con ustedes en esto. Pero entonces, en ese amor de Dios encontramos el consuelo. Y la tercera elemento, el Espíritu, está con ustedes. Y si el Espíritu está con nosotros, pues entonces tenemos esa fuerza necesaria. Así que Cristo, amor y Espíritu
Son 3 elementos bien importantes para que se dé esa armonía de la comunidad cristiana. ¿Qué les parece a ustedes? Me encanta la lectura de Filipenses porque refuerza muy bien lo que está escrito en el Evangelio. Fíjense que para nosotros ser personas decididas en este camino de fe, yo creo que estos elementos tan importantes que el obispo ha planteado en esta mañana, que están en las primeras líneas de este texto bíblico de Filipenses, son sumamente importantes, porque si yo como ser humano reconozco que Cristo es el que me anima, si puedo reconocer que el amor es el que nos consuela, que también reconozco que el Espíritu Santo está con nosotros y que reconozco ese cariño, esa compasión que habla ahí y que vivo en alegría y que podamos estar en armonía, entonces yo puedo encontrar lo que dice al final, el propósito de Dios en mi vida, ¿verdad? Porque hay un propósito de Dios en cada uno de nosotros que es muy diferente, ¿verdad? Cada ser humano tiene un propósito de Dios en su interior. Si logramos reconocer esto, mis queridos hermanos y hermanas, nunca vamos a titubear, vamos a ser personas firmes. Nuestra fe va a ser inquebrantable, pero nuestro amor por el Evangelio, por Jesucristo, va a llegar mucho más allá de lo que hubiéramos pensado, hubiéramos imaginado en algún momento de nuestras vidas. El texto me encanta, es hermoso, es profundo, está lleno de una sabiduría tremenda. Yo creo que hay que poner en práctica estas cosas y reconocer, porque hay que reconocer que Dios está en medio nuestro. Y como tú lo dices bien, hay algo bien importante aquí que me gustaría destacar. Es una palabra fuerte, pero es una palabra real. Jesús fue un revolucionario. Claro. Causó una revolución en los tiempos y hoy en esta mañana nos invita a unirnos a esa revolución del amor. Amén. Nos invita a que rechacemos las injusticias, a que vibremos en el amor, en la caridad, a que caminemos juntos y juntas con alegría y sin diferencias. Sin diferencia. Algo bien importante en estos tiempos, para poder crecer, hacer crecer nuestras iglesias, tenemos que ser justos, evaluadores de los talentos y no tener diferencias con ninguno de nuestros miembros. Sí, es importante porque fíjate que ahí mismo Filipenses decía esta palabra de vivir en armonía. Y eso no es fácil para nadie, pero si hemos decidido seguir a Cristo, tenemos que cada día ir creciendo en nuestra relación con Él. Esto es una experiencia de vida. De momento uno no bajó de un monte y dijo, tengo todo el conocimiento. No, la experiencia de Dios es algo que va creciendo con los años, con la vida, paso a paso. Lo importante es que vayas creciendo, no vaya estancándose ni vaya retrocediendo. Y cuando vimos esa lectura del Éxodo, que es la primera, nos encontramos en que aquel pueblo de Israel fue reclamado, decían reclamo, los israelitas le cayó enseguida a Moisés. No hay agua, ¿qué pasa? Aquí no se mueve esto. O sea, se convirtió en un momento de reclamación. Y Moisés se desesperó como líder y dijo, ¿qué voy a hacer con esta gente? Y yo creo que a veces a nosotros nos pasa eso. ¿Qué voy a hacer con esta gente, verdad? ¿Qué vamos a hacer? Porque somos humanos. De momento no tenemos todos los elementos. A veces la gente piensa que tenemos todo, nos ven. Y no es así. Tenemos la humanidad que Dios nos dio, lo que Dios nos haya querido dar, los talentos que nos haya dado. Pero en ese momento en que se plantea la pregunta de Moisés, ¿qué voy a hacer con esta gente? Viéndola desde el punto de vista de ahora del cristianismo, ¿qué vamos a hacer juntos y juntas para transformar? ¿Qué vamos a hacer? Y la respuesta es esta: darle el espacio a Dios para que actúe. Claro. ¿Cuántas veces nosotros estamos empeñados en nuestras comunidades a hacerlo todo? A mí me ha pasado, y cuando me ha pasado, yo trato de frenar o alguien me frena y me dice, mira, hay que dejar espacio. Y el espacio de Dios. Dios actuó y entonces le dio instrucciones a Moisés para que el agua brotara, ¿verdad? Y entonces ahí es que viene esto de Meribá y Masá, que fue el lugar donde pusieron a prueba a Dios, o sea, donde dudaron, donde hicieron eso. Y todos tenemos nuestros Meribás y nuestros Masá. Pero hay que abrirnos a la realidad de que esto sea la respuesta a la pregunta de qué voy a hacer. Es darle espacio a Dios, darle la agenda a Dios. No sé cómo ustedes lo ven. Confiar en la providencia de Dios, porque Él tiene un camino trazado para cada uno de nosotros. Y a veces no vemos el camino, pero hay que tratar de buscarlo por medio de la oración. Él nos va a llevar, Él no nos va a faltar nada. Siempre yo tengo la palabra confía. Siempre. Confiemos
siempre. Y sin Él nada podemos hacer, nada. Eso es algo que yo me repito siempre. Señor, sin ti no podemos hacer nada. Yo lo digo aquí en la diócesis. Podemos haber hecho cosas, pero eso son la obra de Dios. Nosotros lo que estamos haciendo entre todos es siendo facilitadores, pero el que actúa es Dios. Si la iglesia no es mía, ni es de una persona, es de Cristo. Amén. Él es el que la mueve con la gracia del Espíritu Santo. Todo, como tú decías, Ana, esos dones, esos talentos, todo aquello que tengamos. Miren, vamos a ponerlo alrededor encima de la mesa y vamos a compartir de eso y vamos a darle un sentido nuevo a este país. Un sentido nuevo a Puerto Rico. Ahora que estamos pendientes, mira, los sentidos nuevos no los vamos a sacar el 3 de noviembre. Eso es así. Eso es así. Pues sí, es mi cumpleaños, porque ¿qué voy a hacer? Mira cómo lo voy a celebrar. Pero con todo ese revolú. Pero aparte de eso, no se resuelve el 3 de noviembre. Se resuelve cuando cada persona que viva aquí le dé sentido a su vida. Porque a veces estamos por ahí como autómatas, pero tenemos que hacer la pregunta a tono de la primera lectura del Éxodo. ¿Qué hacemos nosotros con nosotros mismos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Hay espacio para nosotros? Para pensar si tenemos sentido, si nuestra vida tiene sentido, si nuestro proyecto de vida tiene sentido. Yo estaba mirando ahora mismo en mi mente una película retro, como yo me bromeo, de cuando yo daba clase en la universidad. Y yo daba un curso de filosofía y le preguntaba a cada estudiante y le decía, ¿cuál es tu proyecto de vida? Y la gente se quedaba en silencio. Y les hacía pensar, ¿y cuál será nuestro proyecto de vida? Y cuando nos ponemos así difíciles, ¿será que no tenemos proyecto? ¿O será que no tenemos algo pasa con esa razón de vivir? ¿Qué piensan las féminas aquí? Mis hermanas. Ana Rosa, ¿qué tú crees? Tenemos proyectos de vida y a veces muchas de las personas no saben cuál es su proyecto de vida. Pero es tan sencillo ponernos a meditar y decir ¿qué me gusta? ¿Me gusta servir a los demás? ¿Me gusta quedarme en mi casa durmiendo? ¿Me gusta solamente aparentar? Y ahí es que en esa conciencia es que nosotros podemos retomar un camino correcto. Un proyecto de vida, por ejemplo, sería vivir al servicio de Dios. Ese es un proyecto. Ese es un proyecto hermoso. Claro. Ahora, ese reto, ¿están dispuestos a aceptarlo otras personas? Porque es mi proyecto, pero yo no sé cuál es el tuyo, cuál es el del otro. Y así se aplica en todas las profesiones y vocaciones. Yo creo que hay una gran invitación en estas lecturas tan hermosas para cada uno de nosotros, ¿verdad? Estamos casi a punto de concluir este sendero, que es el programa radial de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. No sin antes darle las gracias a la reverenda presbítera Ana Rosa Méndez por estar compartiendo esta mesa. Que trabaja con redes, que nuestra respuesta episcopal ante desastre. Y también pues dirige la comunidad tan hermosa de San Felipe y Santiago en Loíza. Así que hacia ellos en el día de hoy les enviamos un saludo bien cariñoso de paz. Le pedimos al señor obispo que nos despida en oración. Con mucho gusto y con el espíritu que le decía San Pablo a los filipenses de que nos llenen de alegría viviendo todos en armonía. Que hagamos en nuestra vida pues eso, una experiencia de alegría y de servicio de Dios. Vamos a bendecir a la comunidad y pedimos a Dios su bendición y que esta semana sea una semana en la cual sigamos tocando vidas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, vamos a esta semana con mucho entusiasmo, dentro de un rato, a celebrar la Eucaristía y a servir a Dios con alegría. Nos vemos entonces la próxima semana en Senderos.